¿Qué tal, iglesia, familia? Que el Señor los bendiga. Bienvenidos en esta oportunidad a nuestro discipulado. Como hemos dicho en otras oportunidades, es la herramienta del Señor para tallarnos de acuerdo a su propósito, para que la imagen del Señor Jesucristo sea formada en nosotros. Me gozo mucho de que el Señor esté utilizando nuestras vidas para expresarse al mundo de la manera adecuada, con toda la gloria del Señor Jesucristo. En esta oportunidad, para compartir nuestro discipulado, me acompañan nuestras hermanas Daibeli y Patricia. Que el Señor las bendiga. Bienvenidas. Gracias. Me gozo mucho, ¿verdad?, al estar aquí. Es una bendición el poder nutrirnos cada día de su palabra, porque es Él quien habla a través de nosotros, ¿verdad? Y es un gozo y un privilegio para mí el poder compartir hoy la enseñanza a ustedes y también yo ser edificada juntamente con ustedes. Agradezco a Dios por la oportunidad que me permite, ¿verdad?, ya segunda vez de poder estar aquí en este lugar, siempre, ¿verdad?, con ese propósito de poder edificar a todo aquel que nos ve, nos escucha, ¿verdad? Y también para mi vida es de mucha bendición. Amén. Amén. Así es. Hoy el Señor quiere edificarnos con esta lección, y es la lección número 7 de nuestro manual de carácter, y esta lección tiene como nombre gozo. Así que hoy habrá mucho gozo de parte de nosotros y de los que nos escuchan por la lección que hoy el Señor nos va a estar compartiendo. Así que vayamos desde ya entonces a nuestras preguntas para reflexionar. Tenemos 3 preguntas y dice la número 1. ¿Cómo podemos tener gozo? Estas son preguntas para reflexionar, ¿verdad? La número 2. ¿Qué produce el gozo en nuestras vidas? Y pudiéramos decir muchas cosas, ¿verdad? Cuando tenemos al Señor Jesucristo, eso produce gozo en nuestras vidas. Y hay muchas formas, ¿verdad?, de obtener ese gozo. Amén. La número 3 dice, ¿podemos comparar el gozo del Señor con un deleite temporal? Definitivamente que no, ¿verdad? Porque solamente el gozo del Señor es para siempre. Así es. Las personas regularmente creen que el gozo proviene de tener bienes. Por ejemplo, hablemos de bienes materiales o económicos. Muchas personas han situado el gozo de sus vidas a este tipo de cosas, sin entender que solamente es un gozo, como nos dice en esta pregunta, en la última pregunta, solo es un deleite temporal. Pasajero. Solo es algo pasajero. Es como cuando nos acabamos de comprar ropa nueva o zapatos nuevos. Estamos muy gozosos porque tenemos algo nuevo, y mucho más el día que lo estrenamos. Estamos muy contentos, pasamos todo ese día muy felices, lo volvemos a utilizar. Unas cuantas veces es el gozo, pero luego se vuelve algo común y corriente, y entonces se acaba el gozo. El gozo del Señor no es un deleite temporal. El gozo del Señor es lo que permanece en nuestras vidas, porque es un estilo de vida, porque la fuente del gozo es el Señor Jesucristo mismo. El otro día, platicando con mi esposa respecto a los deleites personales, le digo a mi esposa Ludi, ¿te has dado cuenta que muchas personas millonarias y multimillonarias se han quitado la vida? Lo hemos visto en noticieros, en diferentes lugares, gente muy famosa, y terminan quitándose la vida. Y le digo a ella, lo que sucede es que estas personas llegaron a un punto en el que ya no hay nada nuevo en sus vidas. Tienen tanto dinero, tienen tantas cosas. En un momento fue un deseo en sus corazones que les producía mucho gozo, pero después se dan cuenta que son cosas sin sentido. Cuando lo llegan a tener todo, hablando económicamente, se dan cuenta que es un gozo sin sentido y terminan quitándose la vida. Alguien que escucha estas noticias puede decir, pero ¿cómo es posible que se haya suicidado si lo tenía todo? Si yo tuviera todo, estaría muy feliz, sería muy gozoso. Pero la verdad es que el Señor no se equivoca en la palabra cuando nos enseña que el verdadero gozo proviene de Dios. No provienen de las cosas materiales o de las cosas creadas, más bien provienen del Creador, que es la fuente
de la existencia de todos los seres humanos. Y hoy el Señor con esta lección nos va a estar edificando en gran manera. Y pues nuestra hermana Daibeli tiene un versículo para comenzar. Amén. En Romanos 14:17, que es el texto para memorizar, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En la versión NBI dice: porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebidas, sino de justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo. Es muy claro este versículo, ¿verdad? Porque a veces decimos, voy a comer de la palabra o voy a beber, pero la verdad que no es solo eso, sino es justicia. En el Señor hay justicia, hay paz, porque cuando yo entiendo su propósito, cuando hago las cosas correctamente, viene esa paz a mi corazón, porque está el Espíritu Santo en mi vida. Entonces este texto es muy claro, ¿verdad? Porque a veces nos equivocamos de que solo decimos, voy a nutrirme, dice uno, va de la palabra. Pero no se trata solo de eso, ¿verdad? Sino de poder hacer las cosas correctamente y de tener esa paz en nuestras vidas. Amén. Amén. Yo tengo la versión Palabra de Dios para Todos. Nos dice la Escritura: en el reino de Dios, lo importante no es lo que comamos o bebamos, sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. En la versión Reina Valera nos habla de gozo, pero en la versión PDT nos dice la felicidad que trae el Espíritu Santo. Si hablamos de gozo, estamos hablando de felicidad. ¿De dónde proviene la felicidad? La Escritura es muy clara cuando nos dice, no consiste en lo que comemos o en lo que bebemos, hablando de cosas materiales, que era en lo que hace un momento yo hacía énfasis, ¿verdad? El creer que porque tengo mucho dinero, tengo mucho gozo. No, la palabra dice que de ahí no proviene el gozo, sino más bien dice que es la justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Solamente una persona que está llena del Espíritu Santo puede ser feliz. Una persona que no tiene el Espíritu Santo del Señor solamente tendrá alegrías pasajeras de un momento, pero solo puede permanecer feliz o alegre alguien que está lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando una persona no tiene paz, hasta no puede ni dormir. Amén. Pensando en cosas que no lo dejan tener paz o gozo en su vida. Sí, más bien se pasan atormentados por el cuidado que tienen que tener de las cosas materiales, y eso les roba el gozo. También quisiera comentar algunas pequeñas anécdotas de la vivencia que hemos tenido, y el Señor nos ha llevado, más bien dicho, a comprender que el gozo proviene de Él. Cuando recién nos acabamos de casar con mi esposa Ludi, recuerdan ustedes la casa en la que vivíamos, una casa muy humilde, la famosa casa pastoral. Y recuerdo de que mi esposa se vino allí conmigo, y muchas personas que la vieron decían, pero Ludi, ahora después de vivir en buena casa, ahora viviendo en esa casita. Pero el gozo de Ludi nunca se acabó. Ella mantenía esa casita limpia, bien arregladita, siempre muy contenta. Y me decía ella, yo cuando trapeo el piso de esa casa, que hasta estaba gretado, rajadito, decía ella, yo siento que estoy trapeando cerámica, me decía ella. Entonces ella siempre estuvo gozosa, no importando la situación económica, porque su gozo provenía de la llenura del Espíritu del Señor. Y nosotros muy felices en esa casita, disfrutando del Señor, de su presencia, de las experiencias en el Señor Jesucristo. En otra oportunidad el Señor nos permitió estar en casa de una hermana. Entonces Ludi le testificaba esto. Y le dice, hermana, alégrese por lo que tiene, gócese, dé gracias al Señor porque tiene casa. Tal vez la casa todavía no es lo que usted quisiera que fuera, pero recuerde, sea agradecida con el Señor por lo que tiene. El Señor se agrada de eso y empieza a bendecir de una manera sobrenatural. Esto es algo que a mí me ha bendecido mucho, el que tenga esa experiencia con el Señor Jesucristo. La experiencia de que mi gozo y el gozo de mi familia no ha provenido de cosas materiales,
más bien ha provenido de Dios. Y esto lo ha traído la llenura del Espíritu Santo. El Señor nos ha bendecido ahora, gracias al Señor, con varias cosas, y le agradecemos a Él porque Él es nuestro proveedor, pero la raíz de nuestro gozo debe ser el Señor. ¿Se han dado cuenta ustedes que somos probados? Viene el Señor y da abundancia de bienes para probar nuestras vidas. Si cuando hay bienes tenemos gozo, y si cuando escasea se acaba el gozo. Somos probados. No creamos que la prueba solamente es cuando hay escasez. Le atribuimos a veces a la prueba que es la escasez. Hay escasez y estamos siendo probados por Dios. Pero también cuando viene la abundancia, también estamos siendo probados por el Señor. Porque cuando somos bendecidos, ¿verdad? Hasta andamos ahí bien contentos. Cantando, Ajá, saltando. Pero cuando no hay esa, podríamos decir, estamos pasando por circunstancias difíciles, hasta se nos baja el espíritu, ¿verdad? Y andamos todos achicopalados. Pero vemos que el Señor es tan hermoso en esas áreas, porque ya en la escasez y en la abundancia, Él es quien nos prueba, ¿verdad? Sí. Ahí es donde debemos de reflejar, ¿verdad? Si realmente tenemos ese gozo que solamente viene del Señor, ¿verdad? Porque si no, ¿qué comparación tenemos con la gente del mundo, verdad? Si cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, ahí ya cambiamos nuestro ambiente, ¿verdad? Entonces, Amén. ahí no somos diferentes a los demás. Sí, porque el mundo tiene solamente el deleite temporal o un gozo temporal, el cual está basado en lo económico. Pero los hijos de Dios, nuestro gozo proviene de Dios nuestro Padre. Recuerdo una familia, a veces yo los veía pelear, a estar disgustados, y lo había notado muy bien. Era cuando no tenían o no estaban muy bien económicamente. Cada vez que ellos tenían un bajón económico, era motivo de pleito. Se notaba. Como esposos y también con los hijos. Ahí estaban peleando, discutiéndose. A veces creía uno que ya se iban a divorciar. Pero cuando luego venía dinero, cuando venía un momento de tranquilidad económica, yo los veía de lo más felices. Se besaban, reían, testificaban de la alegría, pero había notado esto muy bien, que ellos no se habían percatado que su gozo no estaba viniendo de Dios, su gozo venía de las cosas materiales. En esto nosotros somos probados. Vuelvo a repetir, nuestro Padre nos probará en la escasez, pero también nos va a probar en la abundancia. Él quiere saber si el motivo de nuestro gozo es Él, o si el motivo de nuestro gozo son los regalos que Él nos puede dar. Veamos nosotros esta situación. Cuando viene el Día del Padre o el Día de la Madre, los hijos muy gozosos con sus papás, regalos y todo eso. Pero cuando pasa esa situación, viene la desobediencia. Al siguiente día ya viene la desobediencia, los caprichos, situaciones similares. Nos damos cuenta que son a veces, es momentáneo la verdadera expresión de amor. Nos damos cuenta, más bien dicho, que no es una expresión real de amor, porque la verdadera expresión de amor va a permanecer, sea el día del amor, sea el día de ¿qué más se celebra? De la madre, del padre, del niño. Siempre estaremos nosotros bien ubicados en el gozo del Señor. Amén. Porque, cuando tenemos ese gozo, ¿verdad? Podemos notar que todo nos sale bien. Porque cuando hay esa paz y ese gozo, cuando hacemos las cosas con gozo, ¿verdad? Las cosas nos salen bien. Sí. Pero cuando andamos enojados y con todo andamos explotando, entonces vemos que ahí, ¿verdad? Somos probados. Entonces siempre, como decía usted, ese gozo debe de ser permanente, ¿verdad? Porque nuestra actitud es la que revela la fe en el Señor Jesucristo. Vayamos al contenido de nuestra lección. Nosotros ya casi terminamos la lección y no hemos ido al contenido. Muy bien. Tomando el texto base, podemos notar que parte de la naturaleza de Dios refleja gozo, el cual se manifiesta cuando el pecador se arrepiente. En Lucas capítulo 15
Y verso 7 nos dice la Escritura: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Se celebra el nacimiento de todo aquel que se arrepiente en Cristo. Dios mismo es quien nos lleva de su gozo, nos llena de su gozo y nos permite así comprobar la plenitud de su amor y también de su perdón. En Romanos capítulo 15 y verso 13 nos dice también la Escritura: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Quiero compartirles otra versión que encontré, me gustó mucho, y es la Nueva Traducción Viviente. Dice: le pido a Dios, fuente de esperanza, que lo llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Me gustó mucho esta versión, el poder resaltar la parte que dice: le pido a Dios fuente de esperanza, pero también dice alegría y paz. Dios nuestro Padre es la fuente de nuestra esperanza, de nuestra alegría, pero también de nuestra paz. Nosotros manifestamos que Él es nuestra alegría, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestra paz a partir de nuestras actitudes. Mis actitudes revelan al mundo de quién proviene este fruto, si es algo momentáneo o si es algo que va a permanecer siempre en mi vida. Hemos escuchado mencionar de las personas a las que les llamamos lunáticos, porque hoy están de un ánimo, pero mañana están de otro ánimo. O como algunas personas dicen, hoy se levantó con el pie izquierdo o hoy se levantó con el pie derecho. La verdad es que Dios, nuestro Padre, es nuestra fuente de alegría. Él es nuestra fuente de felicidad. No es que no vengan situaciones difíciles para nosotros. No es que no nos veamos involucrados en circunstancias que en algún momento van a afectar nuestra alma. Pero si sabemos que el gozo proviene del Señor, pronto pasará, porque el gozo del Señor hará que yo supere inmediatamente las circunstancias, por muy difíciles que sean. Cuando las circunstancias son duras, pero mi gozo no proviene del Señor, a veces puedo caer en depresión. ¿Cuántas personas han caído en depresión? Han caído en grandes tristezas, han enfermado de una forma muy fuerte, se han puesto graves por la depresión o por el estrés, y es porque no tenían el gozo del Señor. Así que cuando vino una situación difícil los devastó, arrasó con ellos. Pero si el gozo del Señor está en mí, porque de Él proviene, Él que es la fuente, no importa las circunstancias que vengan, inmediatamente el Señor me fortalecerá con su gozo y me hará que me ponga de nuevo de pie y pueda yo testificar de las grandezas. Y ya no va a ser para mí el decir que Dios es mi fortaleza, no va a ser solo un bonito lema, más bien lo demostraré con mi estilo de vida, que Él es mi fortaleza, Él es el que me da fuerzas, no importando las circunstancias que vengan. Sí, porque debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que nos pueden quitar el gozo, aún tal vez que nosotros mismos nos metimos a cosas que no debíamos meternos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, usted mencionaba en una ocasión, ¿verdad?, prestar dinero y que no nos lo paguen. Ahí también, ¿verdad?, debemos de tener cuidado porque nosotros mismos dimos el motivo. Sí, nadie nos obligó a prestar dinero, pero cuando no nos pagan, como que el gozo se acabó. Se acabó. Y debemos nosotros entender que yo lo di voluntariamente. Así que si no me lo pagan, yo lo hice voluntariamente. Y mi gozo debe volver a mí, sabiendo que hice una buena obra, no hice un mal, no le fallé a nadie. Más bien debo permanecer en el gozo del Señor, no importando las situaciones que vengan. Y saben algo más que me gusta mucho, que estamos hoy aprendiendo, que nos dice este primer párrafo, que la naturaleza de Dios nuestro Padre
también se refleja en gozo. Más bien la naturaleza de nuestro Padre es gozo. De Él es que nosotros obtenemos el gozo porque su naturaleza es gozo. Cuando la naturaleza de Él es gozo, yo entiendo que provengo de Él, su genética cobra totalmente vida en mí. Por eso es que yo puedo vivir gozoso, porque la naturaleza de mi Padre es gozo y es la misma que fue puesta en nosotros también. Amén. Ahora, tengo una pregunta acá. ¿Cómo se produce el gozo? Como decía al principio yo, ¿verdad? De que, ¿cómo se produce el gozo? Es a través de mi estilo de vida, cómo me relaciono, cómo me llevo con la otra persona, ¿verdad? Si me llevo bien. Pero si yo todo el tiempo estoy, por ejemplo, en envidia, no va a haber ese gozo, no me voy a alegrar. O cuando una persona también, por ejemplo, el Señor la bendice. Amén. Ya no vivimos en paz porque esta persona fue bendecida, ¿verdad? Hay eso de que, ¿por qué a él? ¿Por qué no a mí, verdad? Amén. Pero es en estas circunstancias, ¿verdad? Donde se debe demostrar ese gozo en mí. Así es. Amén. Amén. ¿Tú tienes una cita allí? En Lucas 15:10 dice, Lucas 15:10, en la NBI dice: les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por el pecador que se arrepiente. Dice, con una vida de servicio. Ah, no, perdón, me equivoqué. Con una vida de arrepentimiento. Amén. Entonces dice que el Señor dice, ¿verdad? De que, por ejemplo, el ejemplo que se usa mucho es del hijo pródigo, de Amén. que el hijo se va y va a despilfarrar, a gastarse todo. Ajá. Entonces dice que el padre hace una fiesta cuando el hijo vuelve. ¿Pero por qué? Porque el padre sabía, ¿verdad?, de que en él había un arrepentimiento. Así es. Entonces él hizo fiesta porque vio que el hijo se arrepintió. Entonces así es el Señor, ¿verdad? Cuando una persona viene a los pies de Él, como decía un versículo, se goza, no por 99 que tal vez no lo están haciendo con un corazón sincero, ¿verdad? Sino que Él se alegra por una persona, pero que de corazón esta persona entienda, ¿verdad?, cuál es su propósito aquí en la tierra. Entonces ese es una vida de arrepentimiento y eso es lo que produce de igual forma gozo. El Señor nos ha enseñado en su palabra que hay dos tipos de arrepentimientos. Uno que es para conversión y perdón de pecados, pero está también el otro que es nuestro estilo de vida. A medida que nosotros vamos creciendo, desarrollándonos en el Señor, vamos obteniendo más conocimiento de Él. Este conocimiento del Señor nos produce arrepentimiento. Es posible que yo vaya ya en mi camino en el Señor, pero me encuentro con algo que yo desconocía de la Escritura. Y por desconocer esa parte de la Escritura, había algo en mí que no se encontraba al 100 con el Señor. El conocer la verdad de lo que dice la palabra produce arrepentimiento. Veo la Escritura y digo, esto es entonces lo que debo vivir. Vengo y soy transformado. Soy cambiado por la palabra del Señor que entró a mi corazón. Ese cambio se produjo por el arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de conducta. Arrepentimiento es dar un giro completo a nuestra vida y marchar hacia la dirección que el Señor nos está llevando. Eso produce gozo. El que nosotros estemos en ese proceso de transformación producido por el arrepentimiento es un gozo continuo. A medida que aprendo, se produce arrepentimiento en mí y cada área de nuestra vida está siendo perfeccionada. El que yo esté siendo perfeccionado me mantiene en continuo gozo porque estoy en continua comunión con el Señor Jesucristo. Amén. Tenemos otra cita en Lucas 10:17. Amén. Dice en la Reina Valera: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vemos aquí, ¿verdad?, que también dice que con nuestro servicio, con eso, ¿verdad?, producimos gozo. Cuando nosotros servimos, cuando nosotros evangelizamos, ¿verdad?,
todo ello dice que produce más gozo. Amén, así es, una vida de servicio. Una vida de servicio produce gozo sin duda alguna. Este versículo de la Escritura nos revela a los discípulos del Señor Jesucristo volviendo con gozo. Dice, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿A qué los envió el Señor? El Señor los envió a servir. Vayan, prediquen, enseñen, ¿qué más? Sanen a los enfermos, etc. El hacer esto les produjo gozo. Claro, el ver los resultados les producía gozo, pero en nuestra vida lo que produce gozo es una vida de servicio. Jesucristo dice la palabra que vino para servir, no meramente para que lo sirvieran. Él vino dispuesto a servir. Y esto es lo que lo hizo permanecer en continuo gozo. Una vida de servicio me hace permanecer en gozo. Nunca vemos a Cristo en la Escritura amargado, un poco frustrado o decepcionado. Siempre Jesús permaneció en gozo porque su vida de servicio le producía gozo. Se mantenía gozoso porque podía servir a todos los demás. ¿Cuántas personas que sirven pierden el gozo? Dice, yo aquí sirviendo y ve lo que me sucedió. Entonces les quita el gozo. Me causaba risa en una oportunidad que me comenta un hermano de otra congregación. Me dice, pastor, viera lo que me sucedió. Empezó la lluvia muy fuerte, el templo estaba abierto y yo corrí, me dice, me fui corriendo a cerrar puertas y ventanas porque estaba muy recia, que no azotara hacia adentro el agua. Cuando yo iba corriendo para el templo me di un resbalón y caí sentado. Del golpe me lastimé la colita, me dice, y viera cómo me ha costado para recuperarme. Y yo dije, Señor, ¿pero qué pasa? Si yo a cerrar tu casa iba, ¿por qué me haces esto? Entonces, yo después de reírme mucho de lo que él me contó, le ubiqué, ¿verdad? Y le digo a él, no tienes que reclamarle al Señor de esta manera. Y empecé a enseñarlo yo respecto a cuál debe ser nuestra actitud. Entonces, muchas personas, a veces por las cosas que nos suceden mientras servimos, perdemos el gozo. A veces perdemos hasta el deseo de servir. ¿Cuánta gente ha dejado de servir porque algo sucedió? Porque una circunstancia penosa, por ejemplo, se dio y ya me molesté, ya me enojé, ya no quiero servir. O escucharon que dijeron algo y eso los estancó, ¿verdad? Para servir. Puede decir alguien lo que usted dice, ¿verdad? Es que andan diciendo de mí. Mejor ya no voy a servir. La gente no agradece. Nada debe privarnos a nosotros de servir al Señor. Si mi testimonio es limpio, con gozo debo trabajar en la obra del Señor. Entonces, esta vida de servicio, sin duda alguna, trae gozo. Tenemos otra también, y es cuando se evangeliza una ciudad. En Hechos capítulo 8, versos 5 y verso 8, dice la Escritura: Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Verso 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe, discípulo del Señor Jesucristo, dice la Escritura que descendió a Samaria y les predicaba a Cristo. Ya en el verso 8 nos dice que estas personas o esta ciudad, producto de la evangelización que hizo Felipe, estaban permaneciendo en gran gozo. Había alegría en aquella ciudad porque más personas estaban integrando al cuerpo de Cristo, estaban experimentando al Señor en sus vidas, el perdón de pecados, la justificación, el tener ahora una vida que pudiera agradar al Señor. Cuando nosotros evangelizamos, se produce gozo en nuestros corazones, porque de la misma manera como a nosotros nos hablaron del Señor y nos llevaron al arrepentimiento, ahora nosotros también podemos hacerlo con otras personas. Saber que soy instrumento del Señor para llevar las buenas noticias, para predicar al Señor Jesucristo. No predicarnos a nosotros, predicarlo a Él, al único y suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas. Esto produce gozo. He visto también el caso de que hay personas que evangelizan, pero al encontrarse con una negativa, alguien no quiere recibir al Señor Jesucristo, pronto el gozo decae. Recuerda,
No es a ti a quien rechazaron, fue al Señor Jesucristo. Tú debes con el mismo gozo seguir predicando al Señor Jesucristo, porque habrán personas que sí te querrán escuchar. Habrán personas que sí querrán recibir al Señor Jesucristo. Hace un rato veíamos un versículo acá en la palabra que era en Lucas capítulo 15 y verso 7, y lo vuelvo a leer. Dice, en el reino de Dios lo importante no es lo que comamos o bebamos. Ese es Romanos. Dije Lucas 15, 7, dice, os digo que así habrá gran gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. En el reino de Dios el gozo no se acaba porque alguien no se quiere arrepentir. En el reino de Dios hay gozo por un pecador que se arrepiente. Así que tú no te frustres por 99 que no quieren arrepentirse. Alégrate por aquel que recibe la palabra y gózate mucho de que tú eres el instrumento del Señor para que esa palabra pudiera llegar a él y que de esta manera también ahora pueda tener la salvación de su vida. Amén. Dice, con la presencia de otros hermanos. En 2 de Timoteo 1:4, en la versión NBI dice, y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Aquí, ¿verdad? Nos habla sobre, por ejemplo, cuando vemos a una persona que teníamos, bastante tiempo de no poder Amén. verla, ¿verdad? Nos llena de alegría, de gozo, de saber que está bien, ¿verdad? Y es algo muy bonito porque también ese gozo proviene de Dios, pero cuando yo veo a otra persona y si no tengo ese gozo del Señor, no va a producirme gozo al ver a esta persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digo, ay, esta persona me hizo esto o lo otro, ¿verdad? Pero es muy hermoso cuando nos gozamos, o cuando también hoy, a veces ya, ahora que ya no nos reunimos, ¿verdad? Aquí en el templo, a veces uno encuentra a un hermano y dice, hola hermano, ¿cómo estás? Y se pone uno a conversar. Ajá. Y se alegra de verlos. Y se alegra de verlo, de verse uno, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos habla aquí. El apóstol Pablo es el que describe esto a Timoteo. Quiero leer el versículo anterior, el verso 3. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti. Se lo está hablando Pablo a Timoteo. Que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Verso 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El apóstol Pablo tenía presente a Timoteo en sus oraciones y dice sin cesar. O sea, él siempre se acordaba de Timoteo. ¿Por qué? Porque era un discípulo muy amado. El que nosotros estemos en presencia de nuestros hermanos, sin duda alguna produce gozo. Mi mamá, por ejemplo, ella es integrante de una familia muy grande. Son 12 hijos. 12 hermanos, más bien dicho, ¿verdad? Son 12 hermanos y cuando se reúnen hay gran gozo. Todos conversando, hace tiempo que no se veían, empiezan a aparecer por ahí los hijos de ellos y este es tu hijo fulano, sí, qué grandote ya está. no lo conoce. Así es, ya casi no lo conocía. Y hay una gran alegría cuando nosotros nos reunimos con nuestros familiares hablando de terrenalmente. Mucho más gozo produce en nosotros cuando nosotros estamos en compañía de nuestros hermanos en el Señor Jesucristo, con quienes compartimos la misma genética, esa naturaleza perfecta de Dios que nos ha venido a bendecir a todos. Por ejemplo, hoy estamos reunidos acá en el set de grabación, nosotros 3, pero también 2 hermanas del equipo de multimedia. Y qué gozo es el poder llegar y poder vernos y compartir, porque no somos hermanos religiosamente, más bien hemos entendido que sí, literalmente o verdaderamente, nosotros provenimos de un mismo Padre. Así que sabemos que somos familia. Me ha encantado cuando llego a sus hogares a visitarles. Llegamos, vemos la enseñanza juntos,
pero nos reímos, platicamos que no quisiéramos regresarnos a la casa, pero sabemos que cada quien tiene que ir a dormir a su casa. Entonces, qué maravilloso es poder experimentar este amor con el resto de nuestra iglesia familia. Saber que mis hermanos en Cristo Jesús son legítimos, como decimos nosotros, son legítimos hermanos con nosotros. Su genética es la misma genética que hay en mí. A veces no nos damos nosotros lugar a conocerles, a acercarnos a ellos, y por eso no podemos disfrutar de una relación en plenitud con nuestra iglesia familia. Date el tiempo de conocer a tus hermanos, date el tiempo de convivir con ellos, pregúntales su nombre, averigua con ellos cosas, y nos vamos a dar cuenta que tenemos el mismo sentir que hay en Cristo Jesús, porque es la misma naturaleza. Yo me gozo siempre de compartir con mi iglesia familia. Sé que tú también lo haces, pero es necesario que lo llevemos a un nivel mayor, que salgamos de la religiosidad y lo apliquemos en el verdadero sentido de la palabra, lo cual nos lleva a no solo decirnos hermanos, sino a mostrarnos verdaderamente como hermanos en Cristo Jesús que nosotros somos. El apóstol Pablo, ¿por qué dice me lleno de gozo? O sea, el verso 4, cuando nos dice deseando verte, al acordarte de mis lágrimas, dice deseando verte. Había un deseo por ver a Timoteo. Timoteo no era hermano o hijo de Pablo hablando carnalmente. Más bien era hermano de Pablo, pero hablando de que somos nacidos de nuevo y que ahora procedemos por un mismo Padre. Sin duda alguna el apóstol Pablo veía a Timoteo como su hermano sin reservas, porque vemos un deseo de verlo. Otra cosa que noto en este versículo, dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, le producía gozo. El pensar que lo vería, le producía gozo, le producía alegría. Entonces, el gozo en el Señor, volvemos a decir, no proviene de cosas materiales. Hoy solamente hemos mencionado 4 ejemplos. No es que solo en estos 4 experimentemos gozo. Más bien, solamente son 4 ejemplos de lo inmenso que es el Señor para producirnos gozo en muchas más cosas, porque es una vida totalmente integral. El gozo como estilo de vida según Salmos 40:16. El gozo debe ser permanente, pues indicará el fruto que se desarrolla en nuestra relación con el Espíritu Santo. Cuando percibimos el gozo como estilo de vida, tenemos que comprender que no vamos a basar nuestro caminar en un estado de ánimo, sino en la convicción y determinación de guardar y compartir ese gozo, esa alegría. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16, nos dice la Escritura, estad siempre gozosos. Eso indica que el gozo debe ser en todo tiempo, a pesar de mi estado de ánimo y de mi circunstancia, debo gozarme, pues eso marcará una vida de reino, porque nuestro gozo no es externo, sino interno, y hemos entendido que al acercarnos al reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Quiero resaltar esta parte. Dice, nosotros revelamos una vida de reino a través del gozo. El estar en el reino de Dios me provoca una vida de reino. La gente sabrá que tengo una vida de reino por el gozo que expreso o por el gozo con el que vivo. Tal como nos dice acá, no importando que vengan circunstancias o no importando el estado de ánimo, siempre nosotros podemos permanecer en el gozo del Señor. ¿Por qué? Quiero aclarar muy bien esto, porque nuestro gozo no proviene de lo material, nuestro gozo proviene de Jesucristo mismo. Él es la fuente de nuestro gozo, Él es la razón de nuestra existencia. Dice la Escritura que nosotros fuimos hechos por Él, pero también fuimos hechos para Él. Su propósito fue puesto en nosotros. Al yo entender que su vida es el modelo para la mía,
esto produce gran gozo, porque me doy cuenta que mi vida no es común y corriente. Mi vida es la vida del Señor Jesucristo. Dice la Escritura, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El poder de Dios produce en nosotros gozo. No nos avergonzamos de lo que somos ahora en el Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros vivimos con gozo, entendidos en nuestra naturaleza, entendidos en el origen de nuestras vidas. Amén. Yo me gozo, ¿verdad? Porque hay personas que me dicen, veo las enseñanzas, ¿verdad? Y me encanta, qué excelente, porque ustedes no han dejado de estarse edificando. Ajá. Y a mí eso me llena de gozo, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos, también llevarle gozo a las demás personas, ¿verdad? Así es. Porque como hijos de Dios debemos de tener ese estilo de vida, porque su naturaleza ya ha sido puesta en nosotros, no solo en las circunstancias difíciles, también debemos de estar gozosos siempre. Amén, no importando las circunstancias. Tenemos una cita en Habacuc 3, 17 y 18. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vemos lo maravilloso que expresaba este siervo, ¿verdad, Habacuc? Él había entendido que su gozo no dependía de lo que él tenía, ¿verdad? Sí. Quizás de la riqueza, todas las cosas materiales, ¿verdad? Él había entendido que su gozo venía del Señor. Por eso él decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque él no tuviera nada, ¿verdad? Él iba a reflejar ese gozo, porque solamente el gozo del Señor, ¿verdad?, era quien lo llenaba a él. Amén. Tengo también la versión Dios habla hoy. Habacuc 3:17. Dice la Escritura, entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Y le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. A pesar de que no haya todo esto, dice al principio, entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Entonces me llenaré de alegría, pero dice a causa del Señor mi Salvador. No dice me llenaré de alegría a causa de las reses, a causa de, ¿qué más?, de los labrados, a causa de las higueras o de los viñedos. No, dice me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Es el Señor, nuestro Salvador, el que nos produce a nosotros gozo. Es la causa de Él. Él es el propósito, Él es la razón por la que nosotros estamos gozosos. Como dijimos hace un momento, el Señor prueba nuestros corazones. Sí. Es posible que le quite el fruto a la higuera y que ya no hayan reses en el corral, pero es allí donde será notorio de dónde proviene nuestro gozo. Si es a causa del Señor o si es a causa de las reses. Nos contaba en una oportunidad una persona, dice, estaba muy contento porque acababa de comprar carro, tenía carro nuevo. Lo parqué debajo de un árbol y no me di cuenta que era un árbol de morro. De repente se desprendió uno y cayó en el vidrio delantero y ahí se me fue el gozo, hermanos. Pero luego volví en sí, dije, solamente es un vidrio, cierto, lo voy a tener que comprar, pero eso no tiene por qué limitarme a que todo el día lo pase contento. Así que dice, cambié de actitud y continué en la felicidad. Situaciones como estas vienen a nuestra vida, no tienen por qué robarnos el gozo. Lo que hacemos a veces en situaciones como estas es pelear con los demás. Sí. Por ejemplo, él pudo ponerse a pelear con los dueños del árbol.
¿Quién puso ese árbol ahí? Y ponerse a pelear, ¿verdad? Si no estaba ahí cuando viene, ¿quién lo puso ahí, verdad? Entonces, ponerse a pelear. Pero no, nosotros debemos entender que las cosas materiales vienen y van, no permanecerán para siempre, tendrán que acabarse un día, pero el gozo del Señor sí debe permanecer en cada uno de nosotros. Amén. Qué bendición haberlas tenido con nosotros hoy. Y creo que ustedes quieren despedirse también de nuestros hermanos y nuestros amigos que nos están viendo. Es de mucha bendición poder estar en este lugar y poder compartirles, ¿verdad?, de lo que el Señor ha regalado a nuestras vidas. Y queremos que usted también, ¿verdad?, si no ha obtenido, si no ha logrado ese gozo que solamente depende del Señor, solamente viene de Él, ¿verdad? Y lo invitamos para que siga, ¿verdad?, escuchando las enseñanzas y que sea edificada su vida espiritual. Amén. Amén. Esperamos que se hayan gozado, ¿verdad?, juntamente con nosotros, porque ha sido de mucho gozo, ¿verdad? Hoy todo es gozo. Pero eso es lo que trae a nuestro corazón, ¿verdad? Esta palabra, gozo. Porque ese debe de ser nuestro estilo de vida, ¿verdad? Para con los demás, para que la gente vea y diga, yo quiero ser como Él, quiero andar siempre gozoso, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, amén. Ha sido una bendición. Amén. Quiero para finalizar compartir el Salmo 40. Salmo 40, verso 16, dice la Escritura, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Gócense y alégrense todos los que a ti te buscan, en ti esperan. Nos alegramos mucho de haber compartido hoy esta enseñanza. Esperamos este gozo no sea solamente para el día de hoy, sino que esta palabra la guardemos en nuestro corazón y sepamos que siempre debemos estar gozosos. La Escritura dice, estad siempre gozosos. Hoy no te hemos dado una sugerencia. Hoy te hemos entregado las directrices del Señor. Hoy te hemos dado mandatos del Señor. Así que el mandato del Señor es que siempre estemos gozosos. No te olvides siempre de mostrar una vida de reino a través del gozo. Que el Señor te bendiga y que siempre, siempre el Señor sea enaltecido a través de ti.